En el tema del amor de Dios y la salvación, hemos concluido la parte del amor de Dios en las lecciones pasadas y antes de pasar al tema de la salvación hay unas preguntas de aplicación que quisiera revisar. Primera pregunta: ¿cómo el cristiano debe responder al amor de Dios? Debemos amar a nuestros hermanos de la misma manera en la que Dios nos ama. Esto es en una gracia común, en bondad, en amabilidad, en compasión, una ternura de corazón y empatía, en advertencia, advertencia acerca del juicio, advertencia acerca del infierno, llamándolos al arrepentimiento o dándoles una invitación para creer en el Evangelio. ¿Qué advertencias le debemos hacer a los hombres? Debemos decirle a los hombres que en Hechos 17:30 Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y que Él ha designado un día en el cual Él juzgará al mundo por el Señor Jesucristo. Debemos advertirles acerca de la condenación inminente, el juicio y el infierno. ¿Qué recompensa de amor reciben los creyentes? Un amor indefinido, inmutable e incondicional tanto en la tierra como en la eternidad. Indica las 6 razones por las que Juan nos exhorta a que nos amemos los unos a los otros. Primero, porque el amor es la esencia de Dios. Segundo, porque el amor fue manifestado por Cristo. Tercero, porque el amor es nuestro testimonio. Número 4, porque el amor es nuestra certeza. Número 5, porque el amor es nuestra confianza en el juicio. Número 6, porque el amor es razonable. Finalmente, ¿qué otro aspecto del amor de Dios debemos copiar por encima de todo y de manera suprema? El amor de Dios hacia su Hijo, el cual es por toda la eternidad. Hoy nos iniciamos en el tema de la salvación y nuestro versículo clave para este estudio es Juan 3:16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo nos revela dos temas que van de la mano y que forman parte de la obra redentora de Jesús. Uno es el tema del amor de Dios y el otro es el tema de la salvación. Al igual que el amor de Dios, la salvación también es un tema que en la superficie parece ser sencillo. Sin embargo, es un tema profundo que tiene sus controversias por las diferentes interpretaciones que existen a través de las diferentes organizaciones religiosas y las opiniones seculares. Con este estudio queremos entonces destacar las verdades de la Biblia acerca del tema de la salvación. Para comenzar, hay que aceptar una realidad humana. Todo hombre nacido de mujer, en algún momento tan temprano en el embarazo como tardío en la vejez, va a experimentar la muerte. Esto es una gran verdad que muchos no realizan o aceptan, o que piensan que nunca les pasará. Pero ya sea un evento inesperado tal como un asalto en un banco o un accidente de tráfico, o avisado por un médico en una enfermedad terminal, la verdadera realidad es que todo hombre nacido de mujer va a experimentar la muerte. ¿Qué significa la muerte? ¿Y qué ocurre con el hombre cuando éste muere? Muerte en su significado general es separación
y su definición puede tener entonces dos aplicaciones. La primera, muerte es la separación entre Dios y el hombre. El hombre en pecado experimenta una separación con Dios. Por ejemplo, Génesis 2, versículos 16 y 17, donde dice: y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Cuando Adán desobedeció a Dios, dice Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Esto significa que Adán experimentó una separación con Dios, así que muerte en su primer sentido es separación del hombre y de Dios. En su segundo sentido, muerte significa la separación del cuerpo y el espíritu. Las últimas palabras de Jesús en la cruz, que aparecen en Lucas 23:46, dicen: y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hay que destacar que lo opuesto a la muerte es la resurrección, y la resurrección ocurre cuando el espíritu regresa al cuerpo. Y eso fue lo que Jesús experimentó al resucitar en el tercer día. Así que muerte significa separación. Por un sentido, la muerte es la separación que siente el hombre espiritualmente cuando vive separado de Dios. Y en segundo lugar, la separación del cuerpo y el espíritu cuando el hombre muere. La Biblia no es oscura ante ambas realidades. En Romanos 1, del 20 al 32, en forma resumida, dice que toda la creación revela los atributos invisibles, el eterno poder y la divinidad de Dios. Y aunque los hombres conocen a este Dios invisible, no le honran como Dios, ni tampoco le dan gracias, sino que se hacen vanos en su razonamiento. Profesando ser sabios, se vuelven necios, su necio corazón es entenebrecido, y cambian la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma corruptible. Y por consiguiente, pues entonces Dios los entrega a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que ellos deshonran entre sí sus propios cuerpos. Dios los entrega a pasiones degradantes porque hombres y mujeres cambian la función natural por la que es contra la naturaleza. En otras palabras, practican el homosexualismo. Finalmente, Dios los entrega a una mente depravada para que hagan lo que no conviene. En el Romanos 1 nos indica que estas personas en vida terrenal están llenas de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, están colmados de envidias. Estos son los homicidas, los que se envuelven en pleitos, en engaños, en malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, personas sin entendimientos, indignos de confianza, sin amor y despiadado. Y el versículo 32 culmina diciendo que estos, aunque conocen el decreto de Dios, son dignos de muerte. Así que son hombres que conocen a Dios, pero no le honran como a Dios ni le dan gracias. Son dignos de vivir separados de la presencia de Dios mientras están en la tierra, y también están separados de la presencia de Dios en la eternidad. De hecho, en Romanos 3:23, donde dice:
por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Quiere decir que todos los hombres, sin distinción alguna, han sido en absoluto incapaces de vivir conforme al parámetro divino. En el segundo sentido, ¿qué pasa con el hombre cuando muere físicamente? Nuevamente el hombre va a experimentar una separación entre su cuerpo y su espíritu. A diferencia de la vida terrenal, que es limitada por los segundos, minutos, horas o años de vida, en la muerte el cuerpo deja de funcionar y el espíritu sale del cuerpo. El espíritu del hombre entonces da un paso y entra en una morada eterna, y su destino luego de la muerte lo podemos ver claramente en Lucas 16, versículos del 19 al 31, donde dice: había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Esto nos indica qué tan rico era el hombre rico. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Este versículo indica qué tan pobre era el pobre. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, está hablando ahora del rico, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él le dijo: te ruego pues, padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas. En otras palabras, les dijo, tienen la palabra de Dios, tienen la Biblia en la mano. Que los oigan. Y él le dijo: no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Esta es la historia de 2 hombres que van por 2 caminos en la tierra y terminan en 2 destinos. Primero hay que destacar que el rico no termina en el Hades por ser rico, ni Lázaro en el seno de Abraham por ser pobre. Solo Dios en su soberanía sabe el por qué esto ocurrió así. La expresión el seno de Abraham solo aparece en este versículo en toda la escritura, pero fue empleada en el Talmud como figura lingüística para aludir a lo que sería el cielo. La idea es que Lázaro recibió un lugar de honor supremo al permitírsele reposar su cabeza junto a Abraham en un banquete celestial. La palabra Hades aparece 10 veces en el Nuevo Testamento y es sinónimo con infierno, que también aparece unas 13 veces en el Nuevo Testamento, y la palabra Seol, que aparece unas 65 veces en el Viejo Testamento.
Hay que destacar que el Hades es un lugar de tormento, de agonía en llama, donde se experimenta sed y sobre todo la separación del hombre y Dios. También nota que entre el Hades y el seno de Abraham hay un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de un lado para otro no pueden. Esto sugiere que no existe un lugar de transición llamado el purgatorio, donde los medios buenos o los medios malos pasarán un tiempo antes de entrar en una morada eterna con el Señor. Tanto la morada en el Hades como en el seno de Abraham son indefinidamente eternas. El rico en su tormento no clamaba por salvación, ni por estar en la presencia de Dios. Este solo deseaba que Lázaro con un dedo en agua le refrescara la lengua. El rico nunca pidió pasar del Hades al seno de Abraham, ni confesó su pecado, ni pidió que Dios lo salvara. Finalmente, el rico quería que Abraham enviara a Lázaro para que le predicara salvación a los 5 hermanos del hombre rico. A lo que Abraham responde: tus hermanos tienen una Biblia, y aunque aparezca uno de entre los muertos, no creerán si no creen en lo que dice la palabra de Dios. Por eso destaco que Juan 3:16 establece que Dios ama al mundo ilimitadamente para que el hombre pueda creer en Jesús y sea salvo. Sin embargo, Marcos 16:16 establece que el que no cree es condenado. ¿Dónde es condenado? En una morada eterna, separada y apartada de Dios. Y esto lo podemos ratificar en Juan 3:18. El que cree en Él, en Jesús, el que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es ser salvo? Bueno, salvo es pasar una morada eterna con el Señor. ¿Qué es ser condenado? Pasar una morada eterna en un lugar de agonía y tormento. ¿Cómo se salva el hombre? Cuando cree en Jesús. ¿Cómo se condena el hombre? Cuando no cree en Jesús. Entonces, ¿qué significa la palabra salvación? La palabra salvación en su forma más sencilla significa rescate. ¿Rescate de qué? Rescate de la ira de Dios destinada a ser ejecutada sobre los impíos al final de esta era. Juan el Bautista estaba bautizando en aguas, y en Mateos 3:7 dice que vio muchos de los fariseos y saduceos que venían para el bautismo, y les dijo: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Cuando Juan el Bautista habla de la ira que vendrá, él estaba haciendo eco del tema familiar del Antiguo Testamento sobre la ira prometida en el día del Señor, o sea, la ira divina del fruto justo y merecido de todos los que no se arrepienten. Y esto aparece en Sofonías 1, versículos 17 y 18, donde dice: traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. ¿Cuándo? El día de la ira del Señor. En Romanos 1, versículo 18,
Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Estas son las malas noticias. Y claramente estos versículos indican que viene una ira de Dios sobre los pecadores injustos que restringen la verdad, especialmente para esos hombres religiosos que restringen enseñar la verdad de Dios y engañan a muchos sobre lo que dice en su palabra. Las buenas noticias las vamos a encontrar ahora en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10, donde dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así que la salvación es el rescate de la ira venidera de Dios sobre el hombre pecador, y solo Jesús nos libra de la ira venidera. ¿Quién da la salvación? Este rescate y liberación espiritual es concedida inmediatamente y hasta la eternidad solamente por Dios. Observe lo que dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y en Romanos 5:9, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. En conclusión, estamos muertos espiritualmente cuando rechazamos a Dios. Al morir físicamente, nuestro cuerpo y espíritu se separan para entrar en la eternidad a una morada de salvación o de condenación eterna. En la doctrina cristiana de la salvación somos salvos de la ira, esto es, del juicio de Dios al pecado. Nuestros pecados nos han separado de Dios y la consecuencia del pecado es la muerte que nos separa eternamente de Dios. Dios nos ha rescatado a través de Cristo y específicamente fue la muerte de Jesús en la cruz y su subsiguiente resurrección lo que logró nuestra salvación. Concluimos entonces con Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Dios no nos ha destinado para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En las próximas lecciones daremos más detalles al tema de la salvación. Y por un momento los quiero dejar con unas preguntas de aplicación. ¿Qué significa la muerte? ¿Qué ocurre con el hombre cuando muere? ¿Qué significa la palabra salvación? ¿Qué es la ira venidera? ¿Cómo se salva el hombre? ¿Cómo se condena el hombre? Oremos. Padre, te damos gracias por las verdades que tú nos enseñas en tu palabra. Sabemos, Señor, que son verdades muy diferentes, Señor, a lo que a través de nuestra vida nos han enseñado. Siempre nos han expresado que tú eres un Dios de amor, pero nunca nos han hablado acerca de tu ira venidera. Y Padre amado, son conceptos duros de entender, pero son los conceptos que aparecen en tu palabra. Son los conceptos, Señor, que quisiéramos que tú abrieras nuestros entendimientos y nos dejaras entonces, Señor, saciarnos de tu espíritu para poder alabarte, glorificarte y adorarte como Dios que se lo merece todo. Padre, te pido por este mundo pecador que eh, rechaza tu palabra, rechaza tu conocimiento, te rechaza a ti, Señor.
Te pido por este mundo, Señor, que necesita de ti, que necesita salvación, el rescate de esa ira venidera. Rescata a mis hermanos, Señor, con el entendimiento de tu palabra. Rescátanos, Señor, porque sabemos que sin ti no lo podemos hacer. Y a todo esto te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque sabemos, Señor, que esta es la voluntad de Dios y de Jesús, que el hombre no se pierda, mas tenga vida eterna, y vida eterna para los que creen. Gracias, Señor. Gracias por tu salvación. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos entonces que se disfrute el resto del servicio. Si tiene alguna pregunta, por favor nos la envía por el correo electrónico y con mucho gusto la atenderemos. Que Dios me los bendiga y que se disfruten el resto del servicio.